Soy José Enrique Gargallo, compañero de Brian Mott en la Universidad de Barcelona. Mi amigo Brian nació en Londres y se formó en la Universidad de Aberdeen. Unos años aún joven fue cuando llegó a España y descubrió el Alto Aragón. Se quedó en Barcelona, en nuestra universidad, y allí ha destacado por su condición de profesor de inglés y de lingüística inglesa, y además es un reconocido estudioso del aragonés, faceta en la cual se enmarca su última publicación, Nuevas Voces de Aragón. Concretamente en el Valle de Gistaín, que ha sido su lugar de referencia, lo reconocen cariñosamente como el Chistavino. Brian es, en suma, un británico hispánico, un londinense chistavino y un enamorado de las hablas de Aragón. Hola, buen día. Soy Juan Pablo Martínez y te os quiero charlar del libro de Brian Mott, Nuevas Voces de Aragón, una antología de textos orales en las variedades lingüísticas de Aragón, publicada per Edicions Transiberiano. En este libro, Brian nos convida a capuzarnos en un viaje sonoro en espacio y en tiempo. El viaje se iniciará en Tardienta, a que escucharemos lo castellano parlado en ixa zona. Después recorreremos lo dominio lingüístico del aragonés, desde el oeste en tal este, escuchando el aragonés desde Ansó y Calaval de Benás, pasando Perecho, Panticosa y Asvals de Bielsa y Chistau. A la vez tendremos lo curso del Ésera para conocer el aragonés de Campo, Font y Estadilla, y podremos adentrarnos en la riqueza de parlas como las de Roda, Torres, Azanui y Santisteve. En la zaguer parte del viaje seguiremos recorriendo el Aragón catalanófono en Taosur, escuchando los diferentes matices las parlas de Benavarri, Tamarit, Saidí, Maella, La Codoñera, Bellmunt y Aiguaíba. Pero este también será un viaje en o tiempo, de medio siglo, pues las grabaciones abracan desde 1968 dica 2018. En total fan 240 minutos de grabación correspondientes a 28 lugares aragoneses. Cada capítulo comienza con una descripción de los lugares que ya maneixen y una breve caracterización lingüística de las parlas de estos lugares. Cada texto viene acompañado de una explicación de su contexto y de un código QR que nos permite descuitar la grabación cómodamente escaneando el código desde cualquier teléfono móvil. Y después de cada texto trovamos un completo estudio lingüístico con abundantes referencias cruzadas. Espero que todos me disfrutéis tanto como lo he feito yo, escuchando, leyendo y trabajando con Brian en la edición de todos estos materiales. Y sin más, te os dicho con el autor. Soy Brian Mott. Me jubilé en el 2016, tras 47 años en las universidades de Zaragoza y Barcelona, años dedicados a la enseñanza de la lengua y lingüística inglesas. Al margen de esa actividad institucional, he investigado la dialectología aragonesa. Soy licenciado en hispánicas, no en estudios ingleses. Durante todo ese periodo, escribí libros sobre la fonética, la semántica y la traducción del inglés, y me dediqué a la dialectología aragonesa, sobre todo el chistavino. El libro que quiero presentaros ahora es Nuevas Voces de Aragón, edición revisada y ampliada de Voces de Aragón, publicado en el año 2005. Esta edición nueva es más extensa que la primera. Incorpora 43 textos frente a los 17 de antes, distribuidos en 20 capítulos frente a los 12 de antes. Las grabaciones son accesibles desde la web o con el móvil usando el código QR que encabeza cada texto transcrito. Ha sido mi intención ofrecer al público interesado unas muestras de lo que hasta hace poco se podía oír en los pueblos y en algunos casos lo que se sigue hablando. Es solo a través de conversaciones de este tipo como podemos apreciar los rasgos lingüísticos de cada localidad o zona. Detalles de la fonética, la acentuación y la entonación, o de las construcciones gramaticales. Y es solo en el diálogo espontáneo como salen las palabras o sus combinaciones, debidamente contextualizadas,
en boca de hablantes nativos. Muchos de los participantes ya no viven, así que lo que presento es en cierta manera un homenaje a la memoria histórica. Espero que este texto sea útil en cursos sobre el aragonés y el catalán regional de Aragón, y que sea un instrumento que fomente una mayor concienciación de la gran variedad lingüística que nos rodea y que tantas veces pasa desapercibida.